Muchos sentimos la necesidad de trasladar nuestras emociones en combinación con eventualidades traídas a veces de la subconsciencia a un soporte más duradero que la propia transmisión oral. Algo que, como está demostrado por la antropología, es innato en nuestra especie. El húngaro Leo Szilard, muy conocido en el campo de la física atómica, anunció una vez a su amigo Hans Bethe, asimismo famoso por sus estudios de la energía nuclear en los cuerpos celestes, que estaba pensando en escribir un diario. No me propongo publicarlo, le dijo. Me limitaré a registrar los hechos para que Dios se informe. ¿Tú crees que Dios no conoce los hechos?, le pregunta a su colega. Sí, claro, Él conoce los hechos, pero no conoce esta versión de los hechos. Cuando escribimos, todos tenemos capacidad para relatarlos desde nuestro particular punto de vista, ciertamente. Pero lo difícil es que el consecutio temporum, que es como en gramática llaman a la relación de tiempos en una sucesión de oraciones subordinadas, convenza al mismísimo Dios de que nuestro punto de vista es erróneo. ¿No es erróneo? ¿No es erróneo? Amén de haber conseguido alterar su estado de relación con el mundo, o sea, su conciencia, cualidad necesaria e innata, a nuestro entender, para que un escritor y un escrito sea considerado superlativo. Imaginen ustedes que un sujeto anónimo, muy de moda ahora, lo de anónimo, que se dice escritor, garabatea en una libreta. Cuando sale el sol, el mundo se llena de luz. Todos estaríamos de acuerdo en que la imagen, además de ser una obviedad, es superficial, rudimentaria, sin consistencia, como para inspirarnos la idea de que es algo más que una simple deducción. El tipo posiblemente lo intuye así y se esfuerza en añadir. Y su resplandor enaltece mi ánimo con un fulgor indescriptible y me viaja a vívidos recuerdos de mis años felices de juventud. El tal, procurando ser crítico consigo mismo, se pregunta si estos renglones estarían dotados de interés para el lector, puesto que ha añadido un matiz de emoción al hecho constatable de que el sol sale por el horizonte cada día. Y si aquel, el lector, podría sentirse partícipe de lo que él cree será una revelación cuando sean leídos. Somos muchos los que al hilvanar unas frases con otras nos desenvolvemos entre rudimentos imaginativos, pero escribimos porque respondemos a nuestro deseo innato desde miles de años antes de la invención de la escritura, de contar cómo ocurren las cosas y de cómo éstas se gestan en nuestro campo sensitivo. Y somos muchos, la mayoría, los que no sobrepasamos la insignificancia de construir un chamizo con cañas y guitas, creyéndonos grandes constructores. Lo que por otro lado es legítimo e irremediable, dado que somos esclavos de nuestros antojos, lo que nos impele a verlos cumplidos y a dejar testimonio irrenunciable de nuestra propia versión de los hechos. La dedicación a la literatura creativa es una carrera de fondo que exige rigor, constancia, autocrítica, la conciencia de que no queda nada nuevo por decir y de que nada que se diga tendrá valor si no se es capaz de convencer de que merece la pena, a nuestro juicio, incluso a los que habitan el Olimpo.
lo cual requiere habilidad, buen tino para manejar el propio talento, ingenio para fabular, modestia para no creerse un ser supremo, tenacidad para dedicarse durante toda una vida a uno de los oficios más solitarios imaginables, y lo más doloroso de todo ello, saber convivir con el fracaso de que tu ópera puede no ser resultante de una preclara intuición creadora. Imaginen ustedes que otro sujeto, de quien se dice que es poeta, nos da a leer lo que escribe. Vino el arcángel con la mano puesta, puso el pie de puntillas fuertemente, dobló el aire, compuso su cabello, dejó el laúd, la esquirla, y con la mano propuso una palabra. Yo miraba tiernamente unos papeles. Tenía todo, una flor, y en cada mueble daba la luz. El pajarillo, entre madera y hierro, daba fruto. Abrió el carmín y abrió la nieve y brilló su palabra en la pared del cuarto. Daba aquello alegría. Levantéme. En la cintura del santo abrí la mano y yo lo conduje al quicio y con un soplo, dile alas entre el aire. Hay que penetrar en la composición dos veces. Paul Celan, cuando alguien se quejaba de la dificultad de su poesía, solía alegar: basta con leer y releer y el sentido aparecerá por sí solo. El ritmo, la cadencia, el metro, si es un soneto o cualquier otro tipo de versificación, es secundario ahora, pues lo imperioso es comprender. Y a la tercera, ¡epa!, se produce el milagro del entendimiento. La imagen se revela con todo su potencial y el lector se ve ya copartícipe de toda una celebración, una epifanía. ¿Cuál es? El contento indescriptible del escritor por haber recibido la aparición etérea, volátil, pero luminosa y reconfortante de la inspiración, ese ángel. Néctar adictivo como ninguna otra cosa en el mundo, pero escasa y caprichosa, como bien saben aquellos que hayan tenido el privilegio de sentir el revelador deleite de un destello estético, armónico, que se teme irrepetible. Luego, superada la resaca, viene el análisis del texto, de los recursos estilísticos del lenguaje figurado, la concatenación de figuras retóricas, de comparaciones, de silogismos, de tropos y toda esa batería de lindezas lingüísticas tan del gusto de los académicos. La virtud del escritor de calidad, ese concepto tan fácil de comprender, pero tan difícil de definir, puesto que siempre está subordinado a puntos de vista, es que el escritor de calidad, es capaz de entrever matices en la realidad de las cosas, la luz, el pajarillo, la ventana abierta, un soplido, y añadirles implicaciones diversas para que adquieran otro sentido por habérseles conferido entremezclados un cuerpo y un ánima expresivos, hasta convertirlos en ámbitos, como lo son el pan, el vino, el queso, el aceite, corolarios de experiencias y de una maestría de las que fructifica un encuentro múltiple y fecundo de simbolismos, y al mismo tiempo atadero irrenunciable a décadas de paciente, fatigosa, pertinaz exploración, de análisis, de estudio, del infortunio de no poderse felicitar por los resultados, pues siempre revolotea sobre su cabeza el demonio de la insatisfacción. El escritor, igual que el investigador, el científico, el horticultor, el panadero, el enólogo, el quesero, fabrican su producto manejando incorpóreos constituyentes, además de los materiales de base, encadenados a la exigente como forzosa rutina de dotarlos de calidad, desenvolviéndose entreverados en un ámbito, su ambición por romper el cerco donde los enclaustran
las contrafuerzas invisibles del entendimiento y la voluntad, aquello que definió Kant como razón teórica y razón práctica. El autor de la composición que les he leído se llama Rafael Ballesteros. Entre esta y la que hemos escuchado con su propia voz en el vídeo, distan más de 60 años de solitaria entrega a la literatura. Esa oficina de la nada, como la denomina Miguel de Molina allá por 1676. Ese fenómeno exclusivo que entre humanos que hemos intentado diseccionar en estos minutos, quizá innecesariamente porque nos consta que asistimos ante un público instruido. Ballesteros ha cultivado todos los géneros literarios, incluyendo crítica y libreto operístico, producción que es motivo asimismo de un buen número de estudios, reseñas y comentarios críticos. No tenemos tiempo de extendernos en referir aspectos cualitativos de su creación, pero sí nos vemos impelidos a referir que incluso a quienes no guste o no entienda las trazas de su pelaje escribano, no deja indiferente por la singularidad de una redacción sugestiva, coloreada con arcaísmos venidos como de los siglos de oro y que se adhieren al lector, sin embargo, por su potencia expresiva, sus artilugios rítmicos, luminosos, juiciosas prosopopeyas que se entrometen sin permiso y nos hacen sentir menos solos cuando flaqueamos, quise decir, ante las vacilaciones en ese campo de transitoriedad que somos, esa masa de tiernas incertidumbres e inadaptación que somos. Consciente del alcance de sus portentosos tapices sintácticos, su familia, su esposa, está por ahí, María Victoria Robles, esa maga de impecable logística, sus hijos, con el asentimiento del autor, han determinado crear una asociación sin ánimo de lucro, ya constituida al amparo de la ley, con la finalidad de poner al alcance de la ciudadanía en general y de estudiosos y críticos el legado bibliográfico y documental de su consagración a la literatura. También su biblioteca, unos 2.500 ejemplares solo de poesía de los siglos XX y XXI. Primeras ediciones de sus libros publicados y acopio de manuscritos inéditos, que se cuentan por decenas, 400 revistas y recortes de prensa con estudios, críticas, reseñas, poemas, traducciones, 68 cuadernos caligrafiados, trabajos de investigación literaria, 29 agendas y libretas con referencia a encuentros, viajes, comentarios y bosquejos de sus propios trabajos de crítica e investigación literarias, fotos y recuerdos de personas relevantes en el campo de la cultura, óleos, grabados, dibujos, cartas y documentos con dibujos de artistas con los que mantiene amistad, entre ellos Enrique Brickman, creo que está por ahí, José de la Calle, José Ignacio Díaz Pardo, presentes los tres en la sala. Todo ello cedido a la Biblioteca Provincial de Málaga. La verdad sobre un autor debe buscarse en su correspondencia y no en su obra, dejó dicho Emil Cioran. ¿Cuál es el organigrama de la asociación? La obligada junta directiva, en que figura como presidente uno de sus hijos, Gerardo Ballesteros, principal hacedor de esta causa pública, una comisión de estudios en la que colaboran personas pertenecientes al campo de la investigación académica, el Comité de Difusión y Traducciones, cuyos miembros pertenecen asimismo al tejido universitario, y así otros departamentos constituidos igualmente tanto por familiares como por amigos relacionados con la cultura. Secretaría de Difusión, Secretaría con las instituciones, la de Documentación y Archivo, esta con el concurso de la Biblioteca Provincial, la de Ediciones y Actos Públicos y una comisión jurídica y social que cuenta con la asistencia de varias personas pertenecientes al ramo de la abogacía. Entre los fines que se encomienda a esta asociación, además de la custodia y ordenanza de documentos y grabaciones, se suma la de facilitar el estudio y propaganda de la obra ballesteriana, organizar congresos, simposios, debates, publicar antologías, títulos inéditos hasta la fecha, así como seleccionar material para reediciones
ensayos dedicados al estudio de su obra, etc. Todos aquellos que deseen estar informados de lo que acontezca al respecto de los progresos de esta empresa, identidad de las personas comprometidas de una forma u otra con ella, agenda de actividades, así como la posibilidad de comunicarse con sus miembros y realizar las sugerencias que deseen, podrán hacerlo entrando a la página web que se ha creado a tal efecto en las siguientes rutas informáticas: rafaelballestero.es o asociación.rafaelballestero.es, ambas con el protocolo http://www. A este respecto me adelanto y propongo, ahora que nadie nos oye, la creación de un Premio Nacional de Ensayo convocado por bienios que tenga por objeto el estudio y la exploración de temáticas, tanto prosísticas como poéticas, en la obra de este veterano estilista. Veremos si cuaja. Si lo conseguimos, se lo contaré. Al margen de que pueda realizar sugerencias en la referida página, como se ha dicho, para todos aquellos que desde hoy deseen recibir información de actividades, se ha previsto a la entrada del salón de actos los medios donde anotar su correo electrónico, además de que se les hará entrega, si aún no lo han recibido, de un ejemplar del cuaderno de poesía de nuestro autor para esta ocasión ha editado el Servicio de Publicaciones del Centro Cultural Generación del 27, hoy María Victoria Atencia, dependiente, como saben, de la Diputación de Málaga, organismo del que esperamos contar con nuevas colaboraciones, así como disponemos de la cooperación del Centro Andaluz de las Letras, subordinado a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, entidad de la que igualmente deseamos poder seguir disponiendo. Nos acompaña en la sala Manuel López Mestanza, creo, no lo he visto entrar, vicepresidente quinto y delegado del área de Cultura de la Diputación de Málaga, quien amablemente nos dirigirá la palabra. ¿Está? Venga, adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos los amigos y amigas de la cultura. Querido Rafael, sé que está ahí porque hemos estado al lado, no veo nada desde aquí, pero bueno, hoy nos reúne un motivo que yo diría que va más allá de lo institucional, más allá también incluso de lo literario, porque nos convoca la memoria viva de una voz que ha sido y sigue siendo conciencia crítica, profundidad lírica y compromiso humano. Nos convoca a Rafael Ballesteros, nos convoca la Asociación Cultural Legado Rafael Ballesteros, que nace con el objetivo de proteger y divulgar la valiosa obra literaria del poeta malagueño y que ha querido que su presentación pública se realizara en el Salón de Actos del Centro Cultural María Victoria Atencia y que fuese en el Centro Cultural Generación del 27, y agradezco que esté aquí su primer director, el que se encargara de la organización del acto que ha sido diseñado por los integrantes de la asociación. Centro con el que tuvo un papel preponderante junto a otros intelectuales malagueños en su creación y con el que ha mantenido una fértil vinculación traducida en su participación en numerosos actos y en la publicación de varias de sus obras. Hablar de Rafael Ballesteros es hablar de un poeta que ha sabido sostener con firmeza y ternura las palabras más necesarias. Un hombre que ha hecho de la poesía un espacio, yo diría que de resistencia, de reflexión y de belleza. A lo largo de su dilatada trayectoria, Ballesteros nos ha ofrecido una obra que no solo enriquece el patrimonio literario malagueño y andaluz, sino que dialoga de tú a tú con las grandes voces universales.
desde los intensos versos de las contracifras, donde la palabra se vuelve cifra del alma y del tiempo, Rafael ha construido a través de su vida una poética que nos interpela y que nos transforma. Y no podemos olvidar su lúcida incursión en la narrativa con títulos como La imparcialidad del viento, donde el lenguaje se curva como una brisa que a veces acaricia y otras golpea con la fuerza de la verdad. Pero más allá de su obra, Rafael Ballesteros representa una forma de estar en el mundo, comprometido con la democracia desde sus primeros pasos, como diputado constituyente, presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso de los Diputados, un periodo de 1982 hasta 1996, defensor de la libertad cuando hacerlo era valiente y siempre generoso con las generaciones que vinieron después. Su labor editorial y su impulso a jóvenes escritores son parte fundamental de su legado. Por todo ello, desde esta Diputación Provincial de Málaga y como responsable del área de cultura, le damos la bienvenida a esta nueva institución cultural de nuestra ciudad y expresamos nuestros mejores deseos para que la asociación alcance el objetivo que sus impulsores se han trazado. Porque esta asociación aspira a ser un lugar de encuentro entre lectores, investigadores, creadores y ciudadanos, un espacio donde su archivo personal, su biblioteca, su correspondencia y sus manuscritos no solo sean custodiados, sino activamente compartidos con el público y que su legado se acerque a las nuevas generaciones. Porque si algo nos enseña la cultura es que aquello que no se cuida se desvanece. Y Málaga no puede permitirse perder el legado de uno de sus más insignes poetas. Con esta asociación no solo honramos su figura, también nos damos a nosotros mismos la oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir emocionándonos, de seguir reflexionando con cada uno de sus versos, porque preservar este legado es un testimonio vivo de la sensibilidad y el pensamiento de una época. Es también preservar la memoria colectiva de una sociedad. Es al mismo tiempo construir una identidad compartida, proteger la riqueza del idioma y promover el pensamiento crítico, dos pilares fundamentales para una ciudadanía libre y reflexiva. Y lo más importante, es un acto de justicia poética y humana, porque reconocer y conservar un legado de un autor es también un acto de gratitud. Es una forma de devolver al poeta lo que nos ofreció con su voz, su mirada y su entrega silenciosa a la palabra. Queremos que las nuevas generaciones encuentren en su obra no solo un testimonio del pasado, sino una luz hacia el futuro. Gracias, Rafael, por tanto, y gracias a todos los que hoy os unís aquí a este compromiso cultural y humano, porque cuidar la memoria de nuestros poetas es, en el fondo, cuidar nuestra propia alma colectiva. Muchas gracias. Esta misma mañana, Rafael Ballesteros ha recibido una afectuosa misiva del alcalde de Málaga, en papel timbrado, que reza en estos términos. Estimado señor y amigo Rafael, hago elipsis de varios renglones en que hace solemne alusión a la actividad de hoy y a que se hallará en Madrid, y añade: siento no poder asistir a un acto tan significativo y poder compartir con los asistentes este momento y rendir tributo a trayectoria tan valiosa en el ámbito literario como en el compromiso cívico que siempre te ha caracterizado. Y termina: te ruego traslades un cordial saludo a todos los participantes y recibe un fuerte abrazo. A pie de página su nombre, Francisco de la Torre, acompañado de una rúbrica. Este acto de hoy no solo
lleva implícito el reconocimiento por toda una vida dedicada a la literatura, sino que es también, y no menos principal, una reunión de amigos. Amigos que son además habituales concurrentes en la vida ilustrativa de la ciudad. Y puesto que hablamos de amigos, y de entre todos a los que podríamos haber ofrecido participar, se lo hemos propuesto a dos de ellos por la distintiva comunicación que los une con Ballesteros. El primero de los dos, por el estrecho vínculo con la creación literaria de la que ambos son copartícipes. Y con el segundo, por el estrecho vínculo que han mantenido respecto de la cultura local, aun desde puestos de responsabilidad distintos. Antonio Soler no necesitaría presentación, pero por motivos de protocolo se hace necesario reseñar que en 1996 recibió el Premio Nacional Herralde de Novela, en 1997 el Premio Nacional de la Crítica, creo que años después recibió de nuevo el premio, en 1999 el Premio Primavera, en 2004 el Premio Nadal con El Camino de los Ingleses, que fue llevado al cine como cine sabido con guión del propio Soler, doctor honoris causa por la Universidad de Málaga y ya por no extendernos, que forma parte de la singular Orden de Caballeros de Finnegans, cuestión que me hubiese gustado dedicarle más tiempo, precisamente por la llamativa singularidad de su institución. Señor Soler, si es tan amable. Buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. Para mí resulta un tanto complejo hablar de Rafael Ballesteros. Hay algo que me parece de conocimiento de todos, que aquí ha quedado ya reseñado, que es el compromiso cívico, el compromiso político que Rafael Ballesteros tuvo desde su juventud en tiempos difíciles, la vinculación cultural con la ciudad, que sin duda está en deuda con él. Yo creo que es evidente reconocer que este propio centro en el que estamos, el Centro Cultural de la Generación del 27, no habría sido posible sin su participación. Yo recuerdo algunas reuniones en las que él, siendo ya diputado y presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso, nos comentaba cómo en los presupuestos generales del Estado iba arañando de aquí y de allí presupuesto para este centro, para la creación de la casa natal de Pablo Picasso y para tantas otras iniciativas. Es, como digo, algo que me parece evidente y reconocido. Rafael Ballesteros ayudó desde ese compromiso mucho a la política, a la sociedad malagueña, andaluza y nacional. Si bien es cierto que luego la política, yo diría que no ayudó al escritor Rafael Ballesteros. Eso es algo público, es algo notorio. La cuestión personal, y es por lo que quizá me resulta un tanto más complejo hablar de Rafael, bueno, la cuestión personal, ya hay más de media vida, por mi parte, de amistad con Rafael. Y una amistad que se compone de muchos elementos y que ha convertido a Rafael en muchos periodos de mi vida en referencia. Una referencia que te hace pensar muchas veces qué haría Rafael en este momento, qué pensaría Rafael de esto que tengo
en la cabeza de esto que tengo entre manos. Y naturalmente ha habido momentos de todo tipo, malos, buenos, regulares, amigos que se fueron, seres queridos que se fueron, pero algo muy característico de Rafael y que me ha resultado simpático ver en el inicio del documental, el título supongo de la productora, Perseverancia. Algo, digo, característico y que creo que es fundamental en Rafael es el modo de levantarse, el modo de continuar. El modo de continuar el camino después de esos momentos no demasiado buenos. Y que además afecta al plano literario. No es una cuestión puramente vital, sino que esa capacidad de continuar, de levantarse, de resistir, la ha llevado al plano literario. Y en eso, alguna vez os lo he contado, hay una anécdota que ocurrió en una cafetería de la calle Eugenio Gros en Málaga. Yo diría que debió de ser el año 87 aproximadamente. En ese momento donde yo me planteaba abandonar mi incipiente carrera literaria, tuve una larga conversación con Rafael, y allí me di cuenta de que escribir, de que la literatura era mucho más importante para él que para mí. Ante la dificultad en la que yo me encontraba en ese momento, bueno, pues decidí, si no abandonar, por lo menos posponer mi dedicación a la escritura. Y Rafael se opuso a esa idea de un modo muy convincente. Yo no había sido un escritor precoz, por tanto tenía en la cabeza que yo podía seguir bastante más tiempo sin escribir. Para Rafael eso era una vida mucho más pobre. Para Rafael escribir era un objetivo en sí mismo y una actividad que si no transformaba la vida la hacía desde luego mucho más plena, mucho más fértil. Es una de sus palabras, la fertilidad. Efectivamente, el hecho de crear, de abrir una puerta nueva al mundo, de pisar un territorio hasta entonces inexplorado, que es lo que verdaderamente supone escribir con rigor, está por encima de cualquier contingencia. Y más cuando, en el caso de Rafael, es un escritor con una voz propia. Hay escritores que son intercambiables, es decir, que son prescindibles. Rafael, desde luego, no es intercambiable. No hay una voz parecida a la suya en muchos cientos o miles de kilómetros a la redonda. Y esa capacidad de resistir, de tener la literatura como un objetivo en sí mismo, de perseverar, no es fácil. Eso requiere una fuerza mental que está al alcance de muy pocos. Y Rafael Ballesteros es un ejemplo. Para mí, he tenido la suerte de haber sido testigo a lo largo de casi 40 años de esa inagotable capacidad creativa. Y tengo claro que lo que yo le pedía a la literatura, los extras que yo le pedía, más allá del hecho de escribir, uno de esos extras, uno de estos pluses, ha sido el hecho de ser amigo de Rafael Ballesteros. Muchas gracias.
José Ignacio Díaz Pardo, ya lo hemos nombrado antes, es personalidad de rica y atrayente didáctica. Y lo reseñable hoy, en mi modesta opinión, es el profundo respeto que tanto Ballesteros como él se conceden. Profesor en la Escuela de Arquitectura de nuestra ciudad y en la Universidad de Gales, autor de varios libros publicados y de múltiples artículos y ensayos sobre arte en revistas especializadas, coautor de la Guía de Arquitectura de Málaga, una edición de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. En 2005, en una edición precisamente de Rafael Ballesteros, entregó al público un muy interesante libro, y no menos complejo, en que analiza los aspectos fragmentarios en la multiplicidad artística de Picasso, donde se dilucida si nos encontramos ante un pintor de tradición académica o ante un dinamitador del arte occidental, o ambas cosas. Díaz Pardo se consagró a la gestión cultural y al diseño de la estructura operativa de esta casa, de la que fue director durante una década, desde 1985. Hoy la dirige José Antonio Mesa Toré, de forma impecable. Circunstancias que afortunadamente estarán recogidas en los anales de la memoria colectiva. Por mi parte, y hablando de memoria, no puedo olvidar los muchísimos jueves en que Díaz Pardo nos ofreció la intervención de autores de gran provecho en la sala de plenos de la Diputación, cuando en 1982 aún el Centro del 27, hoy María Victoria Atencia, no disponía de hogar y donde eran habituales ilustres concurrentes entre el público, como Campos Reina y Rafael Pérez Estrada. Julio Neira apareció algo más tarde en escena. La vida es una calle en sentido único. Señor Díaz Pardo, si es tan amable. Buenas tardes, señor vicepresidente, amigos. Rafael, se ha notado al subir que Jorge Manrique tenía razón cuando decía que cualquier tiempo pasado fue mejor. Hay una versión bastante más ajustada a los tiempos actuales que me enseñó Rafael Pérez Estrada, y es la que dice Wilhelm Reich, que dice: el pasado está desprovisto de angustia. Fue Rafael Pérez Estrada quien nos presentó a Rafael Ballesteros y a mí hará ya más de 50 años, en el Ateneo de la antigua plaza el antiguo Ateneo de la Plaza del Obispo. Perdón, solamente los recuerdos me hacen a veces que me quede un poco como cortado. Hablando hace unos días, no os preocupéis, es una cuestión de superarlo y es mi obligación además hacerlo. Hace unos días, hablando con el galerista Alfredo Viñas, él se quejaba mucho de la situación de la Málaga actual y la comparaba con los años dorados de los años 80. Esa transformación de la Málaga que yo conocí al principio al llegar aquí, en el año 73, es muy diferente, indudablemente, a la que tenemos ahora mismo. Pero hubo un momento en el que se produjo ese cambio, que fue precisamente los años 80, en los que Rafael Ballesteros tuvo un gran protagonismo, aunque él, como persona honesta consigo mismo, con el mundo, con la gente en general, no lo haga saber. Lo ha dicho el vicepresidente de la Diputación, lo ha dicho Antonio Soler también, que ciertamente que Rafael Ballesteros está detrás de muchas de las transformaciones que se hicieron en esta ciudad. Fundamentalmente fue el Centro del 27 que él creó personalmente y que me permitió el que
meterme en estos asuntos de la cultura no relacionados con la arquitectura ni con la pintura. No solamente hizo el tema de la fundación de la generación del 27, sino que también muchas de las colecciones que la propia Diputación de Málaga editó en aquellos momentos tenían la firma suya. Por eso me resulta emocionante y curioso saber que ese pasado, que fue mejor siempre, tiene continuidad con acciones como la que celebramos en esta tarde aquí en este momento. Y es el hecho de la creación de la Asociación del Legado de Rafael Ballesteros, que de alguna manera nos muestra cuál ha sido la línea que él ha seguido a lo largo de los tiempos. Muchas gracias y buenas tardes. ¿Te ayudo, Rafael? Ya desde dentro de la placenta, en el vientre mismo de nuestra madre, escuchamos el primer ritmo armonioso de nuestra vida, el de su corazón. Y cuando acunamos a un niño en nuestros brazos, aunque seamos diestros, lo hacemos sobre el lado izquierdo del pecho, que es el lugar donde impensadamente desciframos que oye la música que lo calmará. Es algo instintivo, universal. No creo que ninguno de los presentes conozca a nadie que asegure no gustarle la música. Puede no gustarle un determinado estilo, pero no la música en términos absolutos. El propio Ballesteros, cuando hablamos de literatura, siempre refiere a la importancia que para él tiene la cadencia, el ritmo interno de las palabras. La música, esa amante exigente que no permite desatenciones que distraigan y obligan al compositor o al intérprete, sea hombre o mujer, a vivir en concubinato con la misma soledad del escritor, pero con la ventaja de que le halagará el oído y será compañía fiel y complaciente para el resto de sus días. Daniela Tabernig es una soprano argentina. En su adolescencia ingresó como solista en el Coro Municipal de Santa Fe, su lugar de nacimiento, y poco después comienza la carrera de canto en el Instituto Superior de Arte. Ha obtenido becas del Fondo Nacional de las Artes del Ministerio de Cultura griego. Finalista un buen número de audiciones y concursos de Austria y Alemania, y cuenta en su haber con primeros premios en la categoría de canto, entre los que destacamos el de la Asociación de Críticos Argentinos y el concurso María Callas, organizado por la Embajada de Grecia en Argentina, tras lo cual realiza estudios de perfeccionamiento en el Conservatorio Nacional de Atenas. Y por último, y por resumir, añadimos que ha compartido cartel con Montserrat Caballé en el concierto conmemorativo del 150 aniversario del nacimiento de Giacomo Puccini, en el Auditorio de Zaragoza, aquí en España. A Daniela la acompaña al piano Samuel Asensio, quien comenzó los estudios en el Conservatorio Manuel Carra de Málaga a los 8 años con Daniel Ábalos, donde más tarde alcanzó el grado profesional para continuar sus estudios en el Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil de Badajoz con Ángel Sanzo, de los cuales ha obtenido las más altas calificaciones y cuenta con varios premios, entre ellos, en 2019, el de Mejor Intérprete Español en el primer Festival Internacional de Piano de Málaga. Actualmente cursa el máster con Luis Fernando Pérez y Nino Kereliste. Interpretarán 3 piezas, las 3 hojas del ciclo de canciones antiguas, La Tarara, ambas recogidas y armonizadas por Federico García Lorca, que, como saben, recibió clases particulares de piano de Manuel de Falla, y la última, Los pájaros perdidos, poema de Mario Tejo con música de Astor Piazzolla. Sin más dilación, con ustedes, por favor, Daniela Tabernig y Samuel Asensio, por favor.
decir el nombre porque estoy segurísima que la mayoría de ustedes conoce, así que bueno, aquí va.
llegamos al final, pero antes de concederle la palabra al ínclito protagonista de hoy, no quiero retirarme sin agradecerles que nos hayan dedicado la tarde, habiendo optado por acompañarnos, aun a pesar de la tentadora variedad de posibilidades que a diario ofrece esta ciudad, y por la entereza con que han resistido el invite. Las gracias de nuevo a los intervinientes de hoy, a las instituciones, a Daniela, a Ismael, a Fede, de audiovisuales, que anda por ahí, a Miguel, nuestro técnico de sonido e iluminación, a José Antonio Mesa Toré, por la gestión, como dije antes, impecable, y por supuestísimo que no olvido hacer una mención especial a Candela Pérez, la joven actriz que interviene en el vídeo inicial y que ilumina de inocencia algunos planos del vídeo. Bueno, pues créanme que ha sido un verdadero placer estar con ustedes. Los dejo con Rafael Ballesteros, tras lo cual consideramos terminado el programa. Hasta la próxima. Un placer. Gracias. Gracias. Bien. Arriba. Las gracias a todos los que han intervenido. Las ha dicho ya Cristóbal Borrero. Yo quisiera añadir que, muy sinceramente, un acto tan cordial, que me haya llegado tan a lo hondo de mí, pocas veces lo he vivido. Recuerdo que cuando ya estaba muy enfermo, Rafael Pérez Estrada me dijo: Rafael, tendríamos que organizar una manifestación diciendo: no queremos morir, no queremos morir. Si una de las razones más profundas para seguir viviendo es el amor que uno siente y la gratitud. Y este es un acto que recordaré toda mi vida, un acto de amor y de gratitud que os quiero devolver a todos. Iba a decir muchas cosas que había pensado, diversas. Sobre todo, iba a intentar hacer una reflexión, digamos, lo más brillante posible, la relación entre la filosofía y la poesía. Sí sabemos todos los que nos dedicamos a la poesía y a la literatura en general, pero sobre todo a la poesía, la obsesión de casi todos los filósofos importantes que ha habido en el mundo por la filosofía, trasladándola a la enunciación de la propia poesía. Una profundidad que se encarna en otra, diferente. Una que va en dirección a la inteligencia y a la clarificación de la vida, y otra que va hacia la emoción, aceptando la oscuridad
de la vida. Y sin embargo, unidas en interés. Mis últimos poemas hablan de los filósofos. Y sin embargo, están hablando de poesía. Platón decía que había 4 sectores, valores intelectuales que progresan en una dirección máxima para el hombre. La imaginación, que produce creencias, cosa muy interesante que pensar. La imaginación produce creencias. Eso lo dice un hombre hace muchísimos siglos. Los otros 2 estadios es el conocimiento, pero lo máximo de todo es el entendimiento. No conocer el mundo, sino entenderlo. Conocer el mundo es lo que puede hacer el científico, el filósofo. Aclararlo, saberlo, conocerlo, iluminarlo. Pero entenderlo, comprenderlo en su contradicción, ¿quién se mete en ese mecanismo? ¿Quién acepta esa batalla? Cuando es una batalla de verdad, uno quiere clarificar el mundo. Uno quiere tener una conciencia humana más profunda de lo que vive y de lo que ofrece, porque la poesía no da, solamente ofrece. Pero después de pensar cosas diversas con las que agradecer este acto tan entrañable para mí, he decidido que lo mejor de todo es leer los últimos poemas inéditos y que están en este cuaderno. El primero está en la página 29. ¿Pueden ustedes, por favor, los de la luz? Es que como tienen ustedes los poemas delante, así pueden seguirme, ¿verdad? Y yo tengo la tranquilidad de que ustedes los siguen. Está en la página 29. Wittgenstein, saben ustedes, es un filósofo que nació en Austria, problemas muy graves con los nazis, emigró a Inglaterra y murió en Cambridge a mitad del siglo XX. Un hombre obsesionado, o por lo menos en lo que yo conozco, que es muy poco, pero sí muy interesante, obsesionado por dar un valor humano y clarificador para la vida de los objetos que nos rodean y que son mudos. El poema dice así, está, repito, en la página 29. Abre tu corazón a esta imagen. Con ella, ocúpalo en todo y piensa en un mundo sin objetos. Árboles, anillos, látigos, lápices y perfumes también. Qué vaciado e inhóspito. Las estancias, qué vacantes quedan.
qué soledad más malévola e insana. Cuánta ante ti carencia inédita. Resta de este mundo en menoscabo ya la olla, el ventanal, la espátula y los búcaros. Y más aún todavía, que más mudo sea el mundo, el tren, las campanas, las abadías, el tridente. ¡Qué silencio! ¡Cuánto espacio inmáculo! ¡Cuánto vacío inicuo! ¡Cuánta nada extendida! Cierra los ojos y recorre tu vida. Por ella deslízate. Dale su pasión y tu urgencia, su desato. Dale su extensión abigarrada, ácida y confusa. Y ahora mira a tu alrededor. Mira lo cerca y lo último, lo terrenal y lo aéreo. Si ellos desparecen, la certeza, ¿dónde queda? ¿Dónde lo estable y lo constante? ¿Dónde lo inmóvil y definitivo? Los objetos confieren a la vida la esencia de cómo es, su presencia y su escozor, pero también nos dan, aunque imprecisa, una estima secreta de nuestros propios actos. Otro filósofo que también reflexionó sobre el sentido de la poesía y que parecía como el propio Platón o la propia María Zambrano, por ejemplo, mucho más cercana, ¿verdad? Sitúa la poesía como un estado superior de clarificación de la vida en su profundidad que la propia filosofía. Ella llega a un momento en que dice, si tuviéramos los filósofos la posibilidad que tiene un poeta de emocionar por medio del lenguaje, si es que verdadero poeta, la filosofía tendría una cercanía humana más vital, por tanto, más verdadera y desde luego más profunda. Kant fue un hombre que prácticamente no salió de un círculo de extensión, serían 50 o 60 kilómetros en su vida. Vivió al final del 18, casi ocupándolo todo, y murió al principio del 19, cuando se iniciaba otro mundo al que él no pertenecía,
el mundo romántico y no al neoclásico. Pero siempre tuvo una aspereza con la vida. Llevaba una batalla con ella, de clarificación, de intensidad, también emocional, por la soledad terrible que vivía. Este es un poema en el que efectivamente ocurría así. He podido leer una biografía última de Kant, bastante extensa y muy detallista. Y al jardincillo que tenía al lado de su casa iba cuando empezaba la primavera, esperando que un pájaro se posara en unas ramas que él ya conocía, de un árbol concreto, meticuloso, puntual, preciso, pero cordialmente solo toda su vida. Repetía sin cesar la misma idea, cada vez más parca y desnudada, a cada paso más pobre y elemental, cada vez más al confín y extramuros en lo terminal y descampado, y no en un mundo en su universo, como en aquella antigua madurez, ya aire. No podía dar sus clases, pero él tomaba sus notas, como el primer día, rastros y sesgos de tinta, ya indescifrable. Lampe, su criado, 40 años a su lado, lo acompañaba en su paseo diario. Ya el amo, incapaz, ansioso de salvar cualquier escollo, fuese escalón, piedra, el ladrado nervioso de un perrillo faldero. Su pipa, su polvo de rapé, su vaso de vino bullidor, sus libros de física, su metódica puntualidad, sus 7 horas de sueño, ese vivir reposado y austero, día tras día, noche a noche, sin querer vivir ya. Esa espera entre arrobada y displicente, el discurrir de la tarde lenta, lenta, hacia una nada inminente. Cuando Lampe se volvió al poco violento bebedor y pendenciero y fue expulsado de la casa, casi un milagro se produjo. Llegó la hermana de Kant, diosa prusiana de las prudencias, del comedimiento y del cálido silencio crepuscular. Llegó marzo y sentado en el jardín, en silencio y con una ansiedad que solo él sentía, buscó
entre el verde airoso del frutal, el radiante vivir del pajarillo, vibrando, musical, de rama en rama. Y voy a terminar con un poema que hace referencia a un escritor del siglo VI después de Cristo, recién terminada prácticamente el Imperio Romano, vencido por los extranjeros, no por los bárbaros del Imperio Romano, los ostrogodos, Teodorico, etc. En ese ámbito vive Boecio, familia rica y prudente, que es traicionada y condenada a muerte. Este es uno de los poemas que le dedico a él. Él escribió un libro, como saben ustedes, que se llamaba nada más y nada menos que La consolación de la filosofía. El poema, ustedes lo pueden leer y lo siguen, ¿sí? Pues está en la página 38. Les aviso de que al final de la lectura hay un añadido que eso proviene de una pequeña errata que yo he terminado por convertir en un erratón por mi cuenta, ¿verdad? Y he añadido unas cuantas palabras, de manera que en un momento determinado verán que yo añado algo que no está en el texto. En su sayón de estameña, las aspas de fuego bordadas en el pecho, la seña de su acusación, que lo llevará sin remedio al cadalso. Me ha mirado solo por un instante como una sombra incógnita y desapacible. Tiene fijos sus ojos en la vela que alzo en mi mano y no en mí mismo. Si quisiera verme, no me reconocería. Así, esta desgracia destruye la amistad que fue el consuelo de ambos desde nuestra misma pubertad. ¿Por qué en la tierra no? La armonía que esplande entre los cielos y sus astros infinitos. ¿Por qué tan lejos la belleza de sus engranajes, la primura de sus magnificencias, la huida desatinada pero pulcra hacia su perfección de algunas estrellas? ¿Por qué en el mundo cualquier esperanza que aupa sus luces se vana y desparece como por una maldición? ¿Por qué el odio más que el amor? La bubilla
menos que la víbora. ¿No es el consuelo más difícil aún que la propia flagelación? ¿Por qué vejez y sabiduría nacen al mismo tiempo? Oí su voz. ¿Tú quién eres? ¿Quién eres? Ya sé, ya sé. Eres mi verdugo. Si tú eres aquel que tendrá entre sus manos al mismo tiempo mi vida y sus cenizas. No, te equivocas. Soy Tomás, el que más sabe de tus virtudes y tus añoranzas, aquel que cambiaría su vida por la tuya. Si hubo amigos en el mundo, esos fuimos tú y yo, tan unidos como las aguas de la mar y su flujo, que ha de ser infinito. ¡Ay, qué dolor!, me dijo. ¡Qué piedra más dura para llevarla a la espalda! No saber si aquel que te acompaña quiere darte la muerte o entregarte su amor. Muchísimas gracias a todos.